Gloria al Señor. Bien, vamos a comenzar entonces el capítulo 2 de nuestro manual. Sí, recuerden que tenemos, bueno, yo lo tengo con tapa verde, ustedes lo deben tener con otra tapa, no importa, pero está anilladito así, se lo pueden solicitar a nuestro querido pastor Luis Emilio. Y tienen todo este material de manera gratuita, ¿sí? De manera gratuita, disfrútelo, compártalo. Está también disponible en PDF, si alguno lo quiere en formato digital, está en PDF, se lo enviamos gratuitamente y usted lo puede compartir. Les cuento entre nosotros una bendición que tengo, que el Señor me ha permitido. Este manual de teología se está usando en otras instituciones. Hay una iglesia, son amigos míos, son unos pastores jovencitos de la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria de la ciudad de Talca, allí en República de Chile, y ellos usan este manual para la gloria del Señor. Ellos lo usan permanentemente y son de otra institución, pero lo que venimos diciendo, la iglesia es una sola. Aquí en Bahía Blanca también hay otras instituciones que están utilizando este manual como una referencia, ¿cierto? Esto simplemente es un resumen, es un extracto que en algún momento, con algunos comentarios míos, ¿cierto? Con lo que el Señor me ha permitido ir conociendo y sabiendo, lo hemos puesto aquí, pero en realidad no es la teología según Mauricio Pérez, no, por favor, de ninguna manera, no existe esa teología, es simplemente haber puesto varios manuales sobre la mesa, ¿cierto? Y haberse tomado el trabajo de leer, de resumir, de ver cuál es la idea, cuál es la línea que nosotros tenemos, y ese ha sido el propósito. Así es que una tremenda bendición. Entonces está en formato PDF también este material. Si usted lo quiere para compartir, para regalárselo a alguien, hágalo, está con toda libertad, ¿sí? Amén. Bien, entonces vamos a bibliología, la doctrina de la Biblia, de eso se trata ahora, ya terminó la de los ángeles, ¿sí? Bien, la Biblia, la Biblia pertenece a aquello que se denomina revelación especial de Dios al hombre. Cuando decimos revelación especial, estamos diciendo que hay una revelación general y hay una revelación especial. Es decir, por lo menos hay dos clases de revelaciones. La revelación general, ahora vamos a ver de qué se trata, y también la revelación especial, es decir, de una manera especial y particular, y la Biblia está dentro de esa revelación especial, a través de la cual Dios se ha dado a conocer. A ver, nosotros no podríamos conocer a Dios salvo que Dios se manifestara, salvo que Dios se diera a conocer. ¿Cómo podríamos saber nosotros que Dios es bueno? Salvo que Él lo exprese de alguna manera, y Dios lo ha expresado. ¿Cómo podríamos saber que Él es omnipotente? ¿Cómo podríamos saber que Él es omnipresente? ¿Cómo podríamos saber que Él es eterno? Él tiene que comunicarlo, Él tiene que revelarlo, Él tiene que darse a conocer de alguna manera. Y Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho de una manera general, ahora vamos a ver la revelación general, y también lo ha hecho de una manera especial, con mucho más detalle, ¿cierto? Más específica. Y la Biblia está dentro de la revelación especial, ¿sí? La revelación general, acuérdense que hay dos clases de revelación. La revelación general se refiere a todo lo que Dios ha comunicado de sí mismo por medio de todo lo que nos rodea, incluso el hombre. Mientras que la revelación especial incluye los varios medios o métodos que Él utilizó para comunicar su mensaje en lo que tenemos aquí codificado como la Biblia, como la palabra de Dios. Entonces, la revelación especial, tenemos aquí muchas maneras en que Dios se ha comunicado de manera especial, vamos a verlo también, y tenemos la revelación, insisto, general, que tiene que ver con lo que nos rodea, e incluso también con nosotros los seres humanos. Vamos a ver un poquitito acerca de la revelación general. Anote este pasaje, a ver quién nos va a hacer hoy allí de secretaria o de secretario. Salmo 19. Esto es la revelación general. Salmo 19 dice el versículo 1. A ver si alguien es tan amable allí de ponernos los textos, ¿no? Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es revelación general. Quiere decir esto que cualquier ser humano, antes de la ley,
perdido allá, no sé, en el medio del Pacífico, cerca de la isla de Pascua, qué sé yo, no sé, una tribu africana, los esquimales que viven allá en el Polo Norte y todavía no les había llegado la Biblia ni nada, es decir, no había una información especial acerca de Dios. Ellos, a través de la observancia de la creación y de lo que nos rodea, ellos pueden llegar a la conclusión: tiene que haber alguien que haya hecho esto. Es como cuando usted observa un reloj. Usted encuentra un reloj, un Rolex, un reloj suizo, y usted mira allí, está lleno de manijitas y lleno de engranajecitos y todos funcionan a la perfección y va cambiando la hora, el mes, el día, el año, el segundero, el cronómetro, una cosa maravillosa. Usted no seguramente dirá, bueno, alguien ha hecho esta maravilla, es decir, esta maravilla no apareció de la nada. ¿Por qué? Porque toda causa, perdón, todo efecto, eso sería la palabra, todo efecto tiene una causa, es decir, detrás de un diseño inteligente tiene que haber alguien inteligente. Detrás de algo que funciona a la perfección tiene que haber alguien perfecto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miramos las estrellas, miramos el universo, miramos la inmensidad de la creación y el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, los cielos, la creación me está diciendo: hay alguien glorioso, hay alguien, no sé cómo se llama, no importa, tendrá nombre, tendrá apellido, cómo serán sus características, no sé, pero obviamente es inteligente y es muy grande, es poderoso. Miren la gloria que tiene para haber hecho todo esto. Entonces, llegamos a la conclusión mínima, básica, a través de la observancia de la creación, de que hay un ser inteligente. Ese es lo que normalmente se llama el argumento cosmológico. Por el hecho de contemplar la creación, llegamos al conocimiento de que hay un Dios. Dice: y el firmamento, es decir, el cielo, ¿cierto?, lo creado, anuncia la obra de sus manos, es decir, alguien lo tuvo que haber hecho. Se cuenta que un filósofo ateo, Voltaire, si no mal no recuerdo, en una ocasión entró allí al taller de Isaac Newton, el gran científico cristiano, por supuesto, y Isaac Newton, a través de poleas y de engranajes y todas estas cosas, no había hecho un sistema solar, es decir, estaba el Sol, estaban los planetas, giraban alrededor del Sol, estaba la Luna que giraba alrededor de la Tierra, tenía todo un sistema solar allí a través de engranajes, de poleas, ¿cierto?, de un ingenio mecánico, ¿sí? Entonces, cuando entra Voltaire allí a su taller de Newton, él asombrado, ¿no?, por lo que estaba viendo, qué maravilla, miren qué cosa extraordinaria lo que ha hecho este hombre. Voltaire, el filósofo ateo, le pregunta a Newton: ¿lo hizo usted? Y Newton, cierto, con ironía le responde: no, se hizo solo. Claro, era una burla, ¿cierto? Porque obviamente algo que funciona perfecto y algo que funciona con tal maravilla, ¿cierto?, que uno que se queda perplejo, no puede haberse hecho solo. Tiene que haber alguien inteligente, alguien capaz, alguien con conocimiento, alguien, ¿cierto?, que tenga la habilidad de poder hacer eso y ponerlo en marcha. Entonces, el Salmo 19 lo que nos está diciendo es esto: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, de a poco uno va entendiendo y va comprendiendo algunas cosas. Claro, yo estoy de acuerdo y estaremos de acuerdo en que a través de la creación uno no puede saber muchas cosas. Por ejemplo, yo observo la creación, puedo saber que hay un ser inteligente, que es poderoso, que es glorioso, que es magnífico, mira la maravilla que ha hecho, todo funciona a la perfección, pero no sé si es una trinidad, no sé si son dos, si son tres, no sé si es uno solo, no sé si tiene un plan de redención para mí, es decir, hay muchas cosas que desconozco. Por eso es una revelación general, es decir, puedo tener idea de ciertas cosas de Dios, pero no puedo saber todo de Dios, por eso es revelación general. La Biblia sigue hablando de la revelación general y vamos entonces a la carta a los romanos, allí, ¿qué me está haciendo de mi hermana María Janet? Ahí está, María Janet es nuestra secretaria por el día de hoy. María Janet, vamos a ir entonces a Romanos, en el capítulo 1, allí también nos habla acerca de estas cosas, ¿no? La
revelación general de Dios, ¿sí? Cómo Dios se ha dado a conocer, porque Dios ha salido detrás del telón. A propósito, la palabra revelación, apocalipsis significa revelación en griego. Revelación es correr el telón y dejarse ver. Es como si yo estuviera tapado por esta cortina aquí, ustedes no me ven, no saben lo que hay detrás de la cortina, bueno, no se pierden nada, pero vamos a suponer que ustedes no saben lo que hay detrás de la cortina, yo corro la cortina y esto ha sido una revelación, es correr el telón para ver lo que hay detrás. Bueno, Dios se ha revelado de una manera general, dándonos a conocer ciertos aspectos de Él mismo. Capítulo 1, mi hermana, me puso ahí Romanos 2, capítulo 1, versículo 18 en adelante, ¿sí? Capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela, se da a conocer, esa es la idea, desde el cielo. Hago un paréntesis acá. Apocalipsis es una revelación, no es un libro en código ni en secreto. Por eso los creyentes tenemos que conocer Apocalipsis, tenemos que conocer las cosas del futuro. Bueno, en el capítulo 6 de nuestro manual vamos a estar viendo justamente todos los eventos futuros, ¿sí? Bien, porque tenemos que conocerlo, es una revelación, no es un mensaje en código. Bien, sigo leyendo. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque, escuche, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es decir, es evidente, pues Dios se lo manifestó, Dios se ha dado a conocer. Mire, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, Dios es invisible, ¿cierto? Y sus atributos, sus cualidades son invisibles, obviamente. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, es decir, que Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia es categórica en este respecto. Entonces, Dios es invisible, entonces, sus cualidades son invisibles, ¿cierto? Pero dice Pablo, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, es decir, los cielos cuentan la gloria de Dios. Alguien tuvo que hacer esto. Cuando nosotros vemos, no sé, las fases de la luna, cuando nosotros vemos la creación, los animales, cuando nosotros vemos, no sé, la naturaleza, cómo trabaja, etcétera, etcétera. Cuando vemos el desarrollo, no sé, de una vida humana en el vientre de su madre. Es decir, todo funciona a la perfección, todo funciona como un reloj súper sincronizado. A ver, esto no es fruto de la casualidad, esto no es fruto porque sí, nada más, por, bueno, la madre naturaleza, no. Hay un ser inteligente, hay un Dios inteligente, hay un Dios poderoso. Por eso dice aquí, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, es decir, el hombre entiende estas cosas, que las niegue, es otra cosa. Que después se ponga tonto, terco, rebelde, ese es problema del ser humano. Que después algunos se hacen ateo, otros se hace agnóstico y el otro no sabe en qué creer, si en Sanguchito, si en la Pachamama, si en la madre naturaleza. Bueno, eso es problema de él. Pero la Biblia dice, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, delante de Dios nadie se puede excusar y decir, bueno, yo la verdad no tenía idea de nada. No, delante de Dios no. Y vamos a ver entonces luego cómo Dios va a juzgar al mundo, cómo Dios va a juzgar a las personas. Una de las preguntas que siempre se nos hace a los pastores es, Pastor Mauricio o Pastor Luis o quien sea, ¿cómo Dios va a juzgar a aquellas personas a las cuales no les llegó nunca el Evangelio, no tuvieron Biblia, no supieron de Jesucristo, no llegó ningún misionero, nadie les predicó? ¿Cómo Dios las va a juzgar? ¿Responde eso la Biblia? Sí, por supuesto. Aquí en el capítulo siguiente, en Romanos capítulo 2, Dios va a responder a esa cuestión. En realidad, Él ya en el capítulo 1 y en el capítulo 2 va a responder todas estas cosas, ¿sí? ¿Cómo Dios va a juzgar a aquellas personas a las cuales no les ha llegado el Evangelio? O a las naciones, por ejemplo, en épocas antiguas que no tenían ni idea de la Biblia, de hecho la Biblia no estaba escrita todavía,
estoy hablando del 1400, 1500 antes de Cristo, ¿cómo Dios va a juzgar a esas personas si no había Biblia, si no había ley? ¿Cómo las va a juzgar? Bueno, la Biblia responde a todas estas inquietudes, a todos estos interrogantes, ¿no? Seguimos leyendo. Entonces, en cuanto a la revelación general, dijimos, vamos repasando, hay dos revelaciones. La revelación general que nos habla, como su nombre lo indica, cosas generales acerca de Dios. Yo no sé cosas específicas, pero sé que hay un Dios. Sé que este Dios es poderoso, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Es decir, una persona en el medio del África, aunque no tuviera Biblia y aunque haya vivido hace 5000 años, mirando simplemente el cielo, las estrellas, la creación, lo que lo rodea, tiene que llegar a la conclusión: Dios existe. Hay un ser divino, creador de todas estas cosas. Es más, mirando al hombre mismo, ¿cómo los animales, por ejemplo, no tienen conciencia moral? A ver, el león no se levanta en la mañana y dice, bueno, voy a matar una cebra, pero bueno, Dios perdóname porque tengo que matar una cebra. Y cuando él atrapa la cebra, la está comiendo allí, ora ahí con la cebra, le dice, bueno, Señor, era una cebra inocente, lo entiendo, perdóname, pero tú sabes que era tanta el hambre que yo te... No, el león mata por instinto, come y listo, y después se echa a dormir todo el día, como buen flojo, porque es bastante flojo el león, por cierto. Entonces, él no tiene una conciencia moral. Ahora, si un ser humano hace eso, acecha a una persona y la mata, su conciencia le acusa. Entonces, el ser humano es absolutamente distinto del animal. Aunque hoy la ideología de género nos quiere igualar a los animales, somos animales inteligentes, dicen ellos. No somos animales, somos seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos conciencia moral, tenemos conocimiento del bien y del mal. Que no le hagamos caso a nuestra conciencia, que no le demos ni 5 y que nuestra conciencia, a causa del pecado, se vaya endureciendo, cada vez más se vaya cauterizando, ese es otro tema. Eso es un problema nuestro, no de Dios. Y ahora vamos a ver justamente el tema de la conciencia. Entonces, el ser humano mismo, bueno, es distinto del animal. El ser humano tiene una conciencia moral, ¿cierto? Bien, entonces, vuelvo para atrás, a ver. Paciencia. La revelación general, hay dos revelaciones, la general y la especial. Estamos viendo ahora la general. La general, a su vez, se divide en dos aspectos: la creación y la conciencia. Es decir, a través de la creación, cualquier ser humano, cualquier persona puede llegar al conocimiento vago, simple, sencillo, no muy rebuscado: Dios existe y acá hay alguien inteligente que hizo las cosas. Las cosas no surgieron de la nada, no. El ser humano llega naturalmente a esa conclusión porque Dios lo dice. No pongamos en duda en esto, porque el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. No discutamos con la Biblia. Y Romanos capítulo 1, versículo 19, 20, 21 dice, siendo entendidas a través de la creación, de modo que no hay excusa. Entonces, no discutamos con Dios. La Biblia dice claramente que el hombre a través de la creación llega a una sola conclusión posible: Dios existe. Por eso el Salmo 14 dice, dice el necio, es decir, tonto. Hay que ser tonto para llegar a decir eso. ¿Por qué? Porque toda la creación, porque todo lo que nos rodea, incluso nuestra propia conciencia, nuestra propia constitución, como seres humanos, nos están diciendo, hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios. Entonces hay que ser tonto, negar la conciencia y negar la creación y negar lo que nos rodea y todo lo que existe y lo glorioso y la inmensidad y la perfección de todo lo creado para decir Dios no existe. Por eso el Salmo 14 dice el necio en su corazón, porque es tonto para decir eso. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a través de la creación. Y el segundo aspecto de la revelación general es justamente la conciencia. Miramos lo que dice, ahora sí, mi hermana que me había puesto el otro versículo, Romanos capítulo 2, versículo 15. Ahora sí, porque yo estaba hablando primero de la creación y ahora voy a hablar de la conciencia, ¿sí? La conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice, voy a leer desde el 14. Porque cuando los gentiles
que no tienen ley. Está hablando de los pueblos que no tienen ley. Vamos a suponer, no sé, la ley fue dada por Dios allá en el monte Sinaí más o menos en el 1450 a.C. Vamos a imaginarnos en esa misma época, en el 1450 a.C., Dios está hablando con Moisés en el Sinaí. Pero habían, no sé, tribus mapuches o no sé cómo se llamarían, qué sé yo, los matapunguis, qué sé yo cómo se llamarían. Vamos a inventar los nombres, ¿no? Había unas tribus, no sé, americanas en Chile, en Argentina, vaya a saber cómo se llamaban, que no tenían la ley. ¿Sí? No tenían la ley. Sí, Dios está dando la ley en este momento en el Sinaí, pero los que viven de este otro lado acá no tienen la ley. Bueno, para darnos un ejemplo, para entender de qué estamos hablando, ¿no? Vuelvo a leer. Versículo 14. Porque cuando los gentiles, es decir, los no judíos, gente que viven en otros lados, que no tienen ley, ellos no tenían la ley, todavía no tenían la ley, recién Dios la está dando allá en el Sinaí a Moisés. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, escuche esto, naturaleza, la naturaleza es creación de Dios. Dios ha puesto las cosas en su orden, no hay una madre naturaleza. Hay un Dios creador de la naturaleza y hay leyes de la naturaleza, por ejemplo, no sé, la gravedad. Si usted está arriba de un árbol y se quiere bajar, la forma más rápida es partirse la cabeza, ¿cierto? Porque la gravedad lo va a traer hacia abajo. Bien, entonces hay leyes que Dios ha puesto sobre la naturaleza. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, la ley de Moisés, la ley de Dios, hacen por naturaleza, ¿quién es el creador de todo ser humano? Dios. Hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando, escuche, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo ser humano, desde el primero, desde Adán para acá, los que estaban en China, en el Ártico, en la Antártida, en Chile, antes que se diera la ley, no importa, en el medio del Pacífico, una tribu perdida, esta gente que siempre pregunta a los pastores, ¿y qué pasa con aquellos que vivían en el medio del África? Y que, primero, nunca les interesaron porque no fueron nunca al África ni a predicar ni a nada. Son preguntas bastante sin sentido, porque si tenés alguna preocupación por los del África, anda a predicarles, bueno. Pero siempre hay gente que pregunta, no, ¿qué pasa? ¿Va a pasar con aquellos que estaban en el medio del África, en alguna tribu perdida allí? ¿Cómo Dios los va a juzgar? La Biblia responde. Primero, tenían la creación les hablaba de que hay un Dios. No les decía muchos detalles, pero la creación les decía, Dios existe, Él es poderoso, Él ha creado todas las cosas. Segundo, no solamente tienen la creación, sino que también tenían la conciencia por naturaleza, es decir, por el hecho de ser un ser humano, toda persona acá en su interior tiene la conciencia del bien y del mal, sabe que es bueno, sabe que es malo. En la Biblia esto se llamaría los 10 mandamientos, que esa es la conciencia básica del bien y del mal. Es decir, ¿de qué trata los 10 mandamientos? De que hay un solo Dios, a Él solo hay que adorarle. No hay que adorar a la piedra, ni al lagarto, ni a la lagartija, ni a la culebra, ni al gusano, ni al camello, ni a la vaca. No. Hay un Dios creador de todas esas cosas. Eso básicamente es lo que nos está diciendo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos dicen que hay que apartar un tiempo para Dios, por ejemplo, el sábado. Bueno, uno debe consagrarse a la divinidad. No sé cómo se llama. No sé si se llama Jehová, no sé si se llama Alberto, Francisco, no sé, pero a esta divinidad, a este ser creador, le tengo que dedicar tiempo, porque Él se merece como creador que yo le rinda mis tributos y mis ofrendas. Los 10 mandamientos también dicen que hay que honrar al padre y a la madre. Es decir, en cualquier parte del mundo se sabe que, bueno, no, mi papá, mi mamá son seres respetables, son personas a las cuales yo no tengo que causarles daño, al contrario, tengo que protegerlas. ¿Por qué? Porque son mis progenitores. En los 10 mandamientos está, por ejemplo, no matarás. Es decir, en toda cultura se sabe y se entiende que matar es malo, no se mata por deporte. Es más, ni los animales matan por deporte.
está mal matar, está mal, por eso dice ahí no matarás. Sabe allí por respetar la propiedad, entonces no se roba. En toda cultura se sabe que robar está mal, bueno, menos en la cultura política, ¿cierto? Pero dejemos los políticos de lado por ahora. Sobre todo los de Argentina, ¿no? Bien, entonces se sabe que está mal todo eso. Bueno, esa conciencia del bien y del mal básicamente son los 10 mandamientos. Y lo que Pablo está diciendo, que por naturaleza, es decir, por diseño de Dios, entendamos naturaleza como diseño de Dios, no como la madre naturaleza que cobra vida y ella nos hace así. No. Dios es el creador de la naturaleza. Entonces, Dios, por diseño divino, como somos creados a imagen y semejanza de Dios, en cada ser humano que nace en este mundo, en el Pacífico, en el Atlántico, en el Índico, en el Océano Glacial Ártico, en el Antártico, en el Mar del Norte, en el Mediterráneo, donde sea, en cualquier parte de este globo terráqueo, tiene en su conciencia, lo dice la Biblia, el principio del bien y del mal. Es decir, sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo. Sabe de estas cosas. Entonces, Dios va a juzgar ¿cómo a las personas? Vamos a responder esta pregunta. A ver, voy a cortar acá. Mi compadre acá se quedó tildado y no veo los mensajitos. Vamos a hacer esta pregunta que nos hacen a nosotros a veces los pastores. Pastor, ¿cómo Dios va a juzgar a una persona que estaba perdida en el medio de la selva allá en la India? Listo, ya. ¿Cómo lo va a juzgar si nadie le llevó el Evangelio, si nadie le llevó una Biblia, nada? Por 2 cosas. Los va a juzgar por 2 cosas. Primero, porque tenían la información de la creación. Dios existe. Es evidente que Dios existe. La Biblia lo afirma. Nadie puede negar la existencia de Dios, porque la creación afirma Dios existe. Segundo, Dios va a juzgar a esas personas, y dice Romanos que es inexcusable, es decir, no hay excusa para esto. Segundo, la Biblia dice que en la conciencia de todo ser humano, por naturaleza, está el principio del bien y del mal. Es decir, ellos saben lo que está bien, lo que está mal. ¿Quién lo puso allí? Esos serían básicamente los 10 mandamientos. ¿Quién lo puso allí? Dios, por naturaleza. Es decir, alguien que nació en la isla de Pascua, antes de que llegara el cristianismo a la isla de Pascua, ya por la creación y por la conciencia, por este principio del bien y del mal, ya tiene luz suficiente acerca de Dios. Y Dios va a juzgar a esas personas en base a esas medidas. Y Dios es justo, no pongamos en tela de juicio la justicia de Dios, ¿no? Dice, por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 2 de Romanos dice: porque todos los que sin ley han pecado, esas personas, esas tribus perdidas, vaya a saber dónde, póngale usted en donde quiera, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley, por ejemplo los judíos, han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bien, es decir, ¿cómo va a juzgar Dios a esas personas? Por el conocimiento que sí tenían. A una persona que no tiene el conocimiento que nosotros tenemos, Dios lo va a juzgar de una manera. ¿Cómo lo va a juzgar? Por el conocimiento que sí tiene. Dios no va a juzgar a nadie por el conocimiento que no tiene. Dios va a juzgar por el conocimiento que sí tienen. Tienen la creación que habla de que Dios existe y tienen la conciencia que les indica qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esa conciencia la puso Dios en el corazón de todo ser humano. Es decir, delante de Dios nadie puede quedarse excusado. Bueno, yo no sabía que existía Juan 3:16, no importa, pero sí sabía otras cosas. Entonces, la luz que Dios nos da, eso nos genera una responsabilidad. Hagamos un paréntesis acá.
Dije, la luz que Dios nos da nos genera una responsabilidad. Usted y yo tenemos mayor luz que otras personas. Porque tenemos Biblias, porque tenemos Biblia de estudio, tenemos Biblia en distintas versiones, tenemos estudio bíblico, tenemos una iglesia a la que acudir, tenemos un pastor, tenemos hermanos a los cuales consultarles. La luz que Dios nos ha dado a nosotros es mayor. Por lo tanto, somos más responsables delante de Dios. Esto no nos hace privilegiados. Sí somos privilegiados por todas las cosas que Dios nos ha dado, en ese sentido sí, pero también nos hace más responsables delante de Dios. Alguien dijo, a mayor luz, mayor responsabilidad. Cuando el Señor hizo muchos milagros, por ejemplo, en Capernaum, en Nazaret y en varios lugares allí de Galilea, Él dijo, por ejemplo, ¡ay de ti, Corazín! Si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechos los milagros que en ti fueron hechos, tiempo hace que se hubieran arrepentido. Por tanto, en el día del juicio será más tolerable, es decir, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ti. Dice, y si en Nínive se hubieran hecho los milagros que fueron hechos, por ejemplo, en Capernaum, dice, todavía estarían en pie, todavía permanecerían. Por tanto, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Nínive que para Capernaum. ¿Se da cuenta? Porque Capernaum tuvo la bendición de tener al Rey de Reyes y Señor de Señores por sus calles, en sus sinagogas, predicando, sanando, libertando, limpiando a los leprosos, sanando a los paralíticos, resucitando muertos. En cambio, Nínive apenas lo tuvo a Jonás, que era bastante, que dejaba que desear. ¿Sí? Entonces, a mayor luz, mayor responsabilidad. Usted y yo estamos participando de estas bendiciones de la palabra. Esto nos hace responsables a nosotros delante de Dios. Responsables nosotros también, primero para conocer, segundo para practicar, tercero para compartir. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos escuchando, son bendiciones de parte de Dios, pero esas bendiciones nos hacen responsables delante de Dios y delante de la creación. ¿Hay grados de recompensa? Sí, en la Biblia hay grados de recompensa, pero también hay grados de castigo. No es el mismo el castigo para uno que para otro. Su hijo de 5 años se subió arriba a la mesa, mire, y tiró esas copas nuevecitas que usted había comprado la semana pasada y usted le da una tunda, usted le da allí su castigo. Pero no va a ser el mismo castigo que si el grandulón de su hijo ya de 18 años, ese que se levanta a las 12 del mediodía, rompe las cosas, no. Ese se va para afuera. El otro pobrecito tiene 5 años, no entiende todavía. Entonces, Dios aplica distintos grados, depende de las personas. Eso es la revelación general. Si hay preguntas, usted me las coloca allí. Nos dice Francisco Gastón, hola mi pastor, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Amén, gloria al Señor. No sé si hay preguntas o inquietudes, quiero rebobinar un poquitito. No, por lo menos no la veo. Y si hubiera alguna, usted me la coloca allí, ¿no? Bien, estamos hablando de la revelación de Dios. Entonces, resumiendo, hay dos clases de revelaciones, la revelación general y la revelación especial. La revelación general a la vez se divide en dos, la creación y la conciencia. Y por esas dos cosas Dios va a juzgar a las personas que no han tenido la bendición de usted y de mí de tener este conocimiento, de tener una Biblia, de tener una iglesia, una congregación, un pastor, un hermano, alguien que nos explique las cosas. Bueno, Dios les va a juzgar porque Dios es justo, claro. No le puede juzgar a esas personas como nos va a juzgar a nosotros. Bueno, gloria a Dios que nosotros estamos en obediencia. ¿Verdad que sí? Estamos en obediencia, ¿cierto? A la palabra de Dios. Bien, hay que ser obediente, claro. En obediencia a la palabra de Dios. Si no, hay de aquellos que tuvieron todo en sus manos y lo desperdiciaron y lo desaprovecharon. Ay, más tolerable será el castigo para Sodoma y para Gomorra que para esa persona. Claro, porque mire, pobrecitos, aunque eran tremendos pecadores los Sodoma y Gomorra, sin embargo ellos no tenían estudio bíblico como nosotros, no tenían internet como nosotros, Biblias en todas las traducciones como nosotros. ¿Eran pecadores? Sí, claro que eran pecadores, yo no lo estoy justificando, no, pero tenían muy poquita luz. El único predicador allí de Sodoma y Gomorra, ¿sabe quién era? Lot. Y Lot
bastante también fulerito, ¿no? Bastante escaso de buena luz ahí el Lot, ¿no? Pero bueno, pero esa era la luz que tenían. Bien, y por esa luz son responsables. Vamos ahora al punto de la revelación especial. Entonces ahora sí comenzamos a hablar de la Biblia. Lo otro también es la Biblia, porque la Biblia nos da esa información, ¿sí? Pero ahora hablar de revelación especial, vamos a ver cómo Dios se ha dado a conocer a nosotros. Y estas maneras, como Dios se ha dado a conocer, están descritas acá en la Biblia. Así que si hay preguntas, usted las va colocando allí, ¿sí? En el chat. Las vías de la revelación especial. ¿Cómo Dios se ha dado a conocer a nosotros, al ser humano en general? Bien, 40 hermanos ya conectados para esta hora. Bien, la suerte. Muy pocas veces se utilizó la suerte, pero a veces se utilizó. Por ejemplo, vamos a ver alguien que lo anota ahí, Hechos 1, 21 al 26. Hechos 1, ahí nuestra hermana secretaria, Hechos 1 del 21 al 26, ¿no? Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, allí vemos que se aplicó la suerte. Es decir, como si nosotros dijéramos: tate ti, suerte para ti. O ponemos dos palitos, bueno, el que saca el palito más grande es el que saca el palito más chico, ese no es. O tiramos una moneda al aire, si sale cara o cruz, bueno, ahí se decía, eso es la suerte. Bueno, en la Biblia no muchas veces, pero sí era visto el tema de la suerte. Ahí, por ejemplo, para elegir al sucesor de Judas, se empleó ese método. Dicho esto, entre paréntesis, hay muchos que critican a Pedro por haber hecho esto. Dicen: no, bueno, pero la suerte, bueno, pero es que la suerte era un método bíblico. No tan frecuente, pero sí, la suerte era un método bíblico. Y ellos estaban todavía bajo la ley. ¿Cómo bajo la ley? Claro, si la iglesia nace en Hechos 2. Y esto es Hechos 1, todavía están bajo la ley, o sea que dentro de la ley era permitido. Hoy no sería lo adecuado, ¿cierto? Pero bueno, muchas veces Dios daba a conocer o comunicaba su voluntad de esta manera. Pasó en más de una ocasión. En el libro de Proverbios, capítulo 16, 33, si lo anota por allí mi hermana María Janet, en Proverbios 16, 33 también justamente se habla acerca de la suerte. Bueno, era algo que Dios permitía en tiempos pasados, ¿cierto? No sería lo correcto aplicarlo hoy porque ya tenemos toda la Biblia. Eso es para cuando no había tanta información, ¿sí? Cuando no había mucha información, entonces ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Y esto me genera a mí otro paréntesis más. ¿Por qué hay hermanos que todavía andan buscando cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque no han leído la Biblia. Porque la Biblia es la voluntad de Dios. O sea, ¿cuál sería el sentido de que todo esto esté escrito? Estos más de 31.000 versículos. ¿Cuál es el sentido de que estén así escritos si no es para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios? Ahí está la voluntad de Dios. Entonces hoy no tendría mucho sentido aplicar la suerte para ver, bueno, ¿qué sale? Tate ti, suerte para ti. Vamos a elegir un diácono y bueno, tiramos la moneda al aire y bueno, si sale cara, va Francisco, y si sale cruz, va Pedrito. No. ¿Cierto? La Biblia nos enseña que hoy tenemos otra metodología, pero en tiempos antiguos Dios permitía
esas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia no estaba completa, no había toda la Biblia como sí tenemos hoy. Francisco nos pone allí el texto: la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Proverbios 16:33. Claro, pero Proverbios es de la época de Salomón, estamos hablando 900 años antes de Cristo. Bueno, 900 años antes de Cristo, gran parte de la Biblia no existía todavía no se había escrito. Habían algunos libros que se habían escrito, pero la gran mayoría no. Bien. Después tenemos el Urim y Tumim. Urim y Tumim. Estas son dos palabras asociadas con el sumo sacerdote. ¿Sí? El sumo sacerdote. Eran probablemente dos piedras especiales que llevaba el sumo sacerdote en su pectoral. Tenía una bolsita allí y tenía dos piedrecitas. Algunos dicen dos piedras, otros dicen dos huesitos, no sé, pero eran piedras o huesitos, lo más probable que eran dos piedras. Y que el sumo sacerdote en determinadas ocasiones, imagínense que el primer sumo sacerdote es Aarón, y recién se está escribiendo el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, porque esos primeros libros los escribió Moisés. Es decir, Aarón no tiene nada. O sea, a ver, ¿qué leemos? Ni si no hay nada para leer. No hay Biblia. A ver, me trae las cartas de Pablo. No, ¿qué Pablo? No existe Pablo. ¿Y qué dice segundo de Samuel? ¿Cuál Samuel? Y bueno, entonces tráeme a Proverbios. No existe Proverbios. Bueno, tráiganme a Jeremías o tráiganme, qué sé yo, a ver qué dice Apocalipsis. No existe nada. Entonces, en épocas primitivas Dios permitía, ¿cierto?, de alguna manera conocer su voluntad. Es ridículo que nosotros hoy no sepamos la voluntad de Dios. Hoy es ridículo. ¿Cómo no vamos a conocer la voluntad de Dios nosotros hoy, si tenemos toda la Biblia? Pobre Aarón. Bueno, entonces, en aquel momento, como todavía no existía nada, no había para esa época ningún libro de la ley escrito. Algunos dicen que Moisés también escribió el libro de Job. Puede ser, vamos a suponer que sí, vamos a suponer que no. Entonces, el único libro que había escrito, que eran rollos en realidad en esa época, era el de Job, nada más. O sea, y con Job tenemos que manejarnos, pero no habla nada del sacerdocio, no habla nada de los sacrificios. Entonces, ¿cómo se manejaban? ¿Cómo hacían ellos para conocer la voluntad de Dios? Bueno, Dios permitió estas cosas. En su momento, ¿cierto? No vamos a hacerlo ahora. Por eso el otro día, cuando una hermana me dijo ahí, en la pandemia, dice, hubieron iglesias que pintaron allí con sangre, allí los dinteles, las puertas. Hermanos, eso era un símbolo nada más, dado en una época, en un momento, que es como usar ahora la suerte de nuevo y elijamos a los pastores por suerte o por Urim y Tumim, por dos piedras. Te tiramos dos dados y bueno, a ver, el que adivina el número más alto, ese es pastor y el otro no. No, hermanos, esas eran cosas que Dios permitió en cierto momento, en cierta época de la historia, por determinadas circunstancias. No es para que se perpetúe y se haga siempre, no. Como no había nada, de alguna manera ellos tenían que saber, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y bueno, el Urim y el Tumim. Ahí Francisco Gastón nos pone: y pondrás en el pectoral del juicio, acá, ¿cierto? El pectoral del sumo sacerdote, Urim y Tumim. Básicamente, no se sabe exactamente qué significa Urim y Tumim. Muchos autores dicen una piedra significaba sí, la otra piedra significaba no. Entonces, eran iguales. Vamos a suponer acá, una bolsita así, como un ofrendero, ahí está. Eran iguales. Es decir, no tengo manera de saber. Bueno, meto la mano así sin ver y sale una piedrita. Ah, es sí. Bueno, le tocó sí, ahora listo. Y era la manera de ver. Otro día viene en otra consulta, como no hay Biblia, como no hay nada, mete la mano, no, esta es la piedrita del no. Vamos a suponer que una era blanca y la otra negra. O vamos a suponer que una traía una S de sí y la otra tenía una N de no. Estoy inventando, ¿cierto? Tómese esto con broma, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que era una metodología primitiva. Es decir, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios cuando no hay Biblia? Y se hacía de esta manera, es lo que Dios había permitido en ese momento. Alicia nos dice, Dios le bendiga mucho, pastor. Gracias, mi hermano. Bueno, era la manera. Ahora, otro tema más, otro paréntesis más. ¿Cómo es posible que
muchas cosas de estas que si bien están en la Biblia, pero tenemos que entenderlas, ¿por qué se hacía esto? Conozco iglesias, por ejemplo, acá en Bahía Blanca hay varias iglesias, donde viene un hermano con una duda, una inquietud. Y viene a un hermano bien intencionado, a su pastor o a quien sea, y le dice, pastor, tengo tal o cual inquietud. No sé, ¿será de Dios que cambie mi trabajo? Bueno, dice, ellos hacen así, a ver qué nos dice el Señor. Y los que escaparon de ellos huían y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Ah, no, esta es una palabra que nos habla de huir y escapar, así que, hermano, no tome el trabajo. A ver, esto es como esta metodología que yo acabo de hacer, que acá en Bahía Blanca se practica esto, hay varias iglesias que practican esto, le llaman por fe, yo le llamo porfiado. Es como volver a la época del Urim y Tumim, a ver si es sí o si es no. Entonces abrimos la Biblia, Judas fue y se ahorcó, y bueno, hermano, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Es increíble, hermanos, que todavía estemos utilizando la Biblia como en una época primitiva. Y el otro, con todo respeto se lo digo, con todo respeto, pasa al púlpito, Señor, te pedimos que nos des una palabra, que nos hables en esta noche, así que danos una palabra por fe. Y habla acá, y justo abrió en Ezequiel, donde dice, bueno, y la rueda tenía una expansión arriba, y las ruedas giraban, y el espíritu estaba en las ruedas, y las ruedas se levantaron hacia los 4 lados, y los seres tenían cara de buey, tenía cara de águila, cara de... Explíquemelo. Lo más probable es que digamos, perdón, cualquier tontería. Porque no se puede tratar la Biblia, no se la puede tratar la Biblia con esa falta de respeto. Hoy tenemos la revelación completa. No podemos tomar la Biblia como un amuleto. No podemos tomar la Biblia como si fuera el Urim y el Tumim. A ver qué me dice Dios. Y entonces va el hermano allí, saca un pancito de vida. A ver qué me dice Dios hoy. Ah, Dios me dice... Ay, eres mi especial tesoro. Ay, qué lindo, soy el especial tesoro del Señor. Y al otro día va, a ver qué me dice el Señor hoy. Dice, ay, eres la niña de mis ojos. Ay, qué bonito. ¿Sabe qué? Todos los pancitos que están ahí, todos hablan cosas lindas. Ninguno le dice arrepentidos y convertidos, generación de víboras. Ninguno le dice entresaca lo precioso de lo vil. Todas son lindas, todos son... Hermanos, por eso son textos selectos. Si usted los utiliza para memorizarlos, amén. Ahora, si usted lo utiliza como para conocer la voluntad de Dios y qué le dice Dios hoy para usted, discúlpeme que se lo diga, usted le está faltando el respeto a la palabra de Dios. Porque todos los pancitos que hay ahí son todos lindos y todos bonitos. ¿Sí o no? Vamos. Entonces, ¿qué dicen acá? Bibliomancia. Bueno, no sé qué será eso, Alejandro Montesinos, pero... bibliomancia. Hermanos, hoy tenemos la revelación completa. Tomémonos el trabajo de conocer la palabra de Dios, tomémonos el trabajo de leer la palabra de Dios o de escucharla. A veces no hay todo el tiempo que uno quisiera. Yo tampoco. Yo trabajo 8 horas por día. No tengo todo el tiempo que quisiera para estar leyendo la Biblia, pero está la Biblia en internet. Está la Biblia en internet. Otro la grabó para mí. Bueno, gloria a Dios. Entonces, hay ciertas fórmulas primitivas que Dios permitió en aquella época, pero no son para que las utilicemos ahora. No necesitamos un sumo sacerdote con Urim y Tumim que nos diga sí o no. No necesitamos abrir la Biblia a ver si es positivo o negativo para conocer la voluntad. No necesitamos sacar un pancito de vida para ver qué me dice Dios hoy. No, discúlpeme, no, así no se trata la voluntad de Dios, así no se trata la Biblia. Eso es ser totalmente irresponsable y totalmente irrespetuoso con la palabra de Dios. Si usted saca un pancito para memorizarlo, yo lo felicito. Déjeme felicitarlo, amén. Necesitamos memorizar la palabra de Dios, que la palabra de Dios esté acá. Y estas palabras las escribirás en tu corazón, las repetirás a tus hijos, las memorizarás, las escribirás en los postes, en los dinteles. Sí, amén, 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 porque eso es memorización. Entonces, el pancito de vida, yo sé que usted tiene en su casa, ahora no me aparezca allí ninguno diciendo, no, yo no tengo pancita. Vamos. Si usted no tiene un pancito de vida en su casa, usted no es evangélico, discúlpeme.
Como leí por ahí, esto es de canutos. Esto es de canutos. ¿Sí? Bien. Entonces, no, vamos a ser serios. Los pancitos de vida solamente son para memorizar textos bíblicos. No sirven para otra cosa. No ande buscando allí la voluntad de Dios. No sea irresponsable ni sea irrespetuoso con la palabra de Dios. Hoy tenemos la revelación completa. Dios permitió ciertos usos en aquella época, en épocas primitivas, o Dios va a juzgar a algunas personas que no tuvieron la bendición como usted y yo de recibir el mensaje, de tener estudio bíblico, de tener Biblia hablada por internet, de tener Biblia de estudio, etcétera, etcétera. Dios las va a juzgar por la creación y por la conciencia, porque no tenían más nada. Dios es justo. Pero a usted y a mí nos va a juzgar con otra vara. Hoy tenemos esta Biblia, está completa, están los 66 libros, está el canon completo. Por esta nos va a juzgar. Dijo el Señor, le dijo a los fariseos, la palabra que yo os he hablado, eso os juzgarán el día postrero. Y a los judíos también le dijo, vosotros tenéis la esperanza en Moisés, pero no penséis que yo los voy a acusar. Tenéis quien los acusa. Moisés los acusa delante de mi Padre. Eso se refiere a los que conocen la Biblia y no la practican. ¿Se entiende? ¿Sí? A eso se refiere. Alejandro nos dice, procedimiento adivinatorio que se realiza por medio de la interpretación de un pasaje de un libro abierto al azar. Ah, muy bien, bueno, ¿ve? Yo aprendí algo de mi hermano Alejandro. Bueno, esa práctica justamente se llama bibliomancia, nos dijo. Bien, bueno, he aprendido cómo se llama esa práctica, ¿no? En la jerga popular le dicen por fe. Yo le llamo porfiado. Bueno, he aprendido yo también, gracias a mi hermano Alejandro, que se llama bibliomancia. ¿Claro?